la periodista de investigación Lucía recibe una carta anónima que la lleva a San Ezequiel, un pequeño pueblo marcado por desapariciones y un antiguo pozo envuelto en leyendas. A medida que investiga, descubre que el lugar oculta un oscuro secreto: los espíritus de los condenados por brujería siguen atrapados. Con cada nueva pista, Lucía se adentra más en el misterio, hasta que su propia cordura comienza a desmoronarse. Cuando finalmente decide enfrentar el terror que habita en el pozo, descubre que ya es demasiado tarde. Su destino quedará sellado en una última grabación antes de que alguien más reciba la misma carta. Bienvenidos a Sombras del Pasado, el podcast que explora los enigmas más inquietantes de la historia. Hoy, nos sumergiremos en un misterio que ha desconcertado a expertos y alimentado teorías de todo tipo. Episodio 1. El secreto bajo tierra. Lucía, una periodista de investigación, llega al pequeño pueblo de San Ezequiel tras recibir una carta anónima. En la misiva se mencionan extrañas desapariciones y un antiguo pozo ubicado en las afueras del pueblo. Al llegar, descubre que los habitantes evitan hablar del tema. Sin embargo, un anciano llamado Don Esteban accede a contarle la historia. Hace siglos, el pueblo fue construido sobre un terreno donde se ejecutaban acusados de brujería. Se dice que los espíritus de los condenados aún susurran desde el pozo, atrayendo a los desprevenidos. Lucía, escéptica pero intrigada, explora el bosque y encuentra el pozo. Graba un audio y, al reproducirlo, escucha un susurro que pronuncia su nombre. Sobresaltada, se marcha. Esa noche, en su habitación de la posada, el audio se reproduce por sí solo. Entre los susurros, se distingue una voz que le suplica ayuda. Episodio 2. Los susurros en la oscuridad. Aterrada pero decidida, Lucía sigue investigando. Descubre que varias personas han desaparecido tras acercarse al pozo, pero la policía siempre archivó los casos como accidentes. Una mujer llamada Ángela le entrega un diario de su hermano desaparecido. En él se narran experiencias similares, voces que llaman, sombras que se mueven y una sensación constante de ser observado. Esa noche, Lucía tiene una pesadilla, se ve atrapada dentro del pozo. Rodeada de sombras que se acercan susurrando su nombre. Despierta sudando y nota que en su grabadora hay un nuevo audio, aunque nunca la activó. Al reproducirlo, se escucha una voz infantil llorando y diciendo: «No debiste venir». A la mañana siguiente, decide regresar al pozo. Baja con una cuerda y encuentra huesos humanos en el fondo. De repente, las paredes parecen estrecharse y una presencia invisible la empuja. Logra salir a duras penas, pero siente que algo la ha seguido. Episodio 3. El final de la investigación. Lucía empieza a ver figuras en los reflejos y a escuchar susurros incluso cuando no está grabando. Su cordura comienza a resquebrajarse. Decide enfrentarse al misterio y esa noche, regresa al pozo con una linterna y una cámara. Al llegar, la atmósfera es sofocante. Mira dentro y, de repente, algo la agarra y la arrastra hacia abajo. La cámara cae fuera del pozo, grabando su grito. A la mañana siguiente, la policía encuentra su equipo cerca del pozo, pero de Lucía no hay rastro. Su grabadora sigue funcionando. Al reproducir la última grabación, se escucha su voz suplicando ayuda, y luego, entrecortado, su propia voz susurrando: «No debí venir». Días después, la posada recibe una carta anónima, idéntica a la que Lucía recibió. El destinatario, un nuevo periodista. Esto fue Sombras del Pasado. Los invitamos a unirse a nosotros en nuestro próximo episodio, donde exploraremos otro enigma que desafía nuestra comprensión de la realidad. No olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.